Iniciemos con la sesión de Python. Lo primero es abrir un notebook de Jupyter. Le damos en el clic Launch. Launch nos va a desplegar a una interfaz gráfica como si fuera una carpeta de escritorio. Como esta, nos va a desplegar precisamente un acceso a un sistema de carpetas a través de las cuales nosotros vamos a poder ubicar nuestro ambiente donde vamos a trabajar. Lo primero es voy a entrar al escritorio. Dentro del escritorio voy a generar una nueva carpeta, la cual va a ser referente para el curso, folder. En folder nos va a aparecer hasta la parte de abajo un nuevo folder. Sin nombre, ese hay que renombrarlo. Le damos clic en la palomita, le damos rename y en rename vamos a generar curso-python. Renombramos y justamente nos aparecerá la carpeta curso Python. Abrimos curso Python y aquí vamos a generar un nuevo folder para que sea la orientación de trabajo y lo vamos a llamar sesión 1. Vamos a rename y le vamos a poner sesión-1. Trato de no poner acentos, ya que generalmente en programación tratan de que no permiten los acentos, ya que muchos hacen inglés. Entonces los omitiremos, aunque sabemos que debería tener en español, ¿no? Sesión. No sé si está bien escrito. Quiero verificar si lo escribí bien. Sesión. Parece que sí lo escribimos bien. Sin acento, pero lo escribimos bien. Ahora dentro de la sesión 1, que es la primera sesión que acabamos de tener, vamos a generar un nuevo notebook a través de Python. Nos va a habilitar una pestaña para trabajar, que va a ser nuestro ambiente de trabajo. De hecho, en la zona de librerías nos aparecerá. Vamos a darle un segundo a que cargue. Mientras les vamos explicando. En el sistema de notebook, lo que abrimos es una hoja en blanco. Dentro de esta hoja en blanco tenemos que darles todas las condiciones de trabajo necesarias. Es decir, instalar librerías y paqueterías necesarias. Literal, lo que tenemos aquí es en blanco, no tiene nada, Python no sabe, o más bien Jupyter Notebook no sabe. Hay que entender que Jupyter Notebook utiliza el sistema o lenguaje de programación Python. Entonces, lo primero que requerimos dentro del sistema es, vamos a nombrar la página para que no la perdamos. Vamos a entrar, vamos a darle shootout para salirlo, para cerrar el espacio y vamos a renombrarlo. Y vamos a llamarla tabla primer sesión. Listo. Voy a entrar dentro del ambiente, le doy clic y en el ambiente me va a volver a desplegar la tabla. La cuestión es no perdernos y llevar un orden específico. Dentro de esta sesión vamos a trabajar algunas librerías básicas en Python, como lo es pandas y numpy. Listo. Lo primero es, nuevamente, tenemos una hoja en blanco. Esta hoja en blanco no tiene nada, no puede hacer absolutamente nada, entonces tenemos que traer, llamar paqueterías, que son la lista de formularios que se requieren, a través de un sistema conocido como import. Este import lo que hace es traer la librería ya previamente instalada, y que en su mayoría ya la tienen preinstalada en el momento que instalamos Anaconda, para que podamos utilizar toda su paquetería que tiene dentro. Lo primero es import, y vamos a importar pandas, y a eso le vamos a dar un código que es un acrónimo de una reducción del texto, para que no tenga que escribir pandas cada que requiere una fórmula de pandas. Lo vamos a llamar pd y lo vamos a correr. Lo corremos con control enter. Ese sistema me dice ya lo tengo dentro, ya puedo trabajar con él, y con él vamos a empezar a conocer un sistema que se le conoce como DataFrame. DataFrame son sistemas de tablas. Me encanta siempre explicarlo con Excel en un segundo. Es como si en Excel nosotros entráramos en un hoja en blanco, seleccionáramos un rango de celdas y le diéramos insertar y nos fuéramos a un sistema de tablas. Un DataFrame es exactamente esto, es un sistema de tabla que va a utilizar para trabajar con él. ¿Cómo lo mandamos llamar? Lo mandamos llamar de la siguiente forma. PD, que le damos a entender al sistema del lenguaje Python que vamos a requerir una de las funciones que tenemos dentro de un pandas. Le vamos a dar data frame, enter, y ven, nos hemos creado un espacio vacío pero no le hemos dado características. Hay que trabajar con las características para que esta tabla tenga cierto sentido. Y para irlo entendiendo vamos a trabajar un sistema de tabla de amortización. Vamos a ponerle condiciones. Para ingresar notas de texto siempre el gatito funciona. Anexamos el gatito y le ponemos tabla condiciones de tabla de amortización. Ahora, no solamente esto, para insertar una nueva con add enter, pero podemos cambiar su sistema de lenguaje. Lo
podemos agregar con celda y podemos agregar un tipo de celda tipo macro. Con este lo que agregamos es texto, podemos ponerle para el sistema es darle 3 asteriscos de por y ponerle tabla amortización utilizando pandas y nos cerramos los asteriscos. Vean, control enter y listo, se crea un, tiene que estar junto, pegadito, ahí está, se crea un sistema de texto que nos permite resumir lo que vamos a hacer. Ahora, el otro código es para notas específicas de trabajo, entonces vamos a generarla. Para una tabla de amortización en su mayoría requerimos variables o condiciones de esta tabla, como son el número de pagos, la tasa de interés, también requerimos el monto y requerimos algo que se conoce como periodo de gracia. Ahora, estos los podemos considerar como dentro de Excel como un sistema de celdas. ¿A qué me refiero? Miren, les muestro una celda. Dentro de cada una de estas celdas es una variable para una hoja de cálculo. Por ejemplo, yo puedo decir que esta vale 10, entonces yo sí que sé 3 va a valer 10. Lo mismo puedo decirle exactamente al sistema de NumPy, al sistema de pandas, que el número de pagos va a valer 10. Entonces le estoy almacenando un dato específico en esa variable y cada que yo la mande llamar, esa variable me va a dar ese número correspondiente. A la tasa la vamos a fijar como factor, la vamos a ver como 0.10 generando una variable float o flotante, para punto flotante, un monto, vamos a darle unos 10.000 y periodo de gracia, recuerden que este generalmente tiene que ser menor al número de pagos, si siempre son pequeñas, vamos a darle unos 2. Imaginemos que estamos trabajando de manera mensual y que vamos a hacer 60 pagos, entonces vamos a tener 60 pagos y que dentro de 60 pagos nos van a dar 3 meses de gracia para un monto de 100.000 para que se vea específico el ejemplo, a una tasa del 10% anualizada. Ahora, para esas condiciones tenemos que crear el data frame y para eso lo voy a almacenar en una variable que se va a llamar tabla de amortización. Lo voy a dejar sin acento, recuerden que la idea es manejarlo sin acento ya para cuando nos pasemos a un sistema en inglés. Entonces le vamos a llamar pd para mandar a llamar pandas, le vamos a poner punto data frame. Ahora, lo habíamos mandado a llamar vacío, lo que le vamos a dar es condiciones. Le voy a dar primero nombre a las columnas que voy a necesitar y eso lo voy a llamar con columns. Le voy a dar igual y entre corchetes voy a agregar el nombre de columnas. En una tabla de amortización se compone por el capital o saldo insoluto, el interés, el pago a capital, y el último es el pago proporcional. Bien, lo voy a correr y voy a mandar a llamar nuestra tabla. Recuerden que para correr es control y enter. Vean cómo se ha quedado la tabla con las condiciones que leo, pero no le he dicho el número de rangos o el número de filas que debería de tener. Para eso le voy a dar coma, le voy a poner index, voy a dar coma, espacio para que se alcance a ver, voy a poner index, voy a dar un rango que va a ir desde que celda hasta que celda y el rango va a recorrer el número de pagos correspondientes. Y en este caso serán 60. Vamos a correrlo y vamos a ver qué es lo que nos genera. Dice que el número de pagos no ha corrido, no he corrido la celda para actualizar. Corremos, tabla de amortización y vean, me va a generar 59 filas, pero hay que entender que el sistema de pandas data frames nada más o inicia su conteo desde 0, no va desde 1 a 60, sino iría desde 0 a 59 para contemplar 60 filas. Ahora, estas filas hay que llenarlas y eso lo vamos a hacer a través de un sistema de localización. Para hacer sistemas de localización se utiliza dentro de un data frame como un punto loc para localizar el espacio y se meten 2 corchetes. Para eso va a requerir primero la fila donde esté colocado y la columna, pero la columna la vamos a colocar vía nombre de la columna. Es decir, iniciaremos con capital. Y entonces me va a decir, el valor que tienes en la columna capital, fila 1, ahorita está vacío, entonces necesito llenarlo. Pero para esto hay que entender la tabla de amortización. Durante los primeros periodos, que es periodo de gracia, nosotros no vamos a hacer ninguna aportación a capital. Solo haremos pagos a intereses.
Para esto entonces, durante los 3 periodos, como se menciona en los primeros datos que metimos, solamente se va a hacer pago de intereses, por lo tanto el capital será igual durante esos periodos. Para eso vamos a hacer juego con la localización y vamos a generar un sistema de lista, es decir, quiero saber cuántos periodos transcurren del 3 en el sistema de conteo en data frames. Entonces lo primero es con el range, voy a generar un rango donde le voy a almacenar el periodo de gracia. Bien, me almacena un rango que va del 0 al 3, pero yo lo quiero en sistema lista. El sistema lista lo va a desplegar con la función list, pero esta vez lo va a desplegar en función de cuántos datos en el rango, sería de 0, 1, 2, que corresponde a los 3 elementos. Ya lo tengo en sistema de números. Recuerden que el sistema de localización me permite buscar datos dentro de un data frame. Entonces, estos datos que tengo aquí de list los voy a llevar al número de localización, y en este aspecto me va a traer los 3 datos que le estoy pidiendo, los valores en la columna de capital con las filas 0, 1 y 2 correspondientes a los 3 periodos de gracia. Ahora ahí quiero almacenar algo, entonces bajo la condición que ya me está mostrando le voy a dar igual a la localización y quiero que este sea igual al número de monto. Le voy a dar igual a monto, corro y vamos a mandar a llamar la tabla de amortización en la fila de abajo. Y ven, durante los 3 periodos se están almacenando. Ahora me faltan los intereses y los intereses los vamos a guardar de la misma manera. Voy a tomar prestado el sistema de tabla de amortización en la localización, pero en esta ocasión voy a trabajar con los intereses. Y los intereses, recuerden que era un sistema de pago mensual con una tasa anualizada. Entonces lo que tengo que hacer es transformarla en el periodo de pago. Por ende sería el valor del monto por la tasa de interés, pero vamos a hacerla capitalizable. Entonces va a ser por la tasa de interés, está entre 12 para hacerla mensual. Al correr, vamos a ver cuál es el efecto que tenemos. Nos da que el pago de intereses por cada mes transcurrido al finalizar el periodo sería de 800. Recuerden que en un periodo de gracia no se va a hacer ninguna aportación de capital, solo será pago proporcional a través de los intereses. Entonces, para seguir llenando estos datos, voy a retomar la variable de localización, pero esta vez la voy a cambiar de capital. Y como lo mencionamos durante el periodo de gracia, no vamos a hacer ningún aporte a nuestro pago capital. Por ende, el valor de pago capital será igual a 0. Borramos y vemos qué es lo que nos pasa. Nos manda al valor a 0. Perfecto. Entonces tenemos todo almacenado. Ahora me falta el pago proporcional. Y el pago proporcional tendría que ser la suma de lo que estamos pagando de intereses a lo que estamos pagando de capital en estos periodos. Entonces, nuevamente, voy a traerme el sistema de pago a capital. Le voy a dar y lo voy a sustituir por el pago proporcional. Bien. Aquí hay 2 formas. Puede ser que sume las columnas, que funcionaría, o sume los valores que ya sé que debe de tener. Vamos a hacerlo por los dos para que vean el efecto. Es decir, tengo que sumar el pago capital vía la localización que tenemos en la parte de arriba. Es decir, pago a capital más el pago de intereses. Déjenme acomodarlo para que se vea. Le acomodo los paréntesis porque los paréntesis me permiten irme hacia abajo en cuanto recibo una fórmula de procedimiento como es el más. Entonces voy a correr, vean cómo me permitió y vean. Me está sumando el monto que tengo de los intereses en los 3 periodos o intervalos de lo que es el periodo de gracia, y me está sumando lo que tengo pago capital durante los 3 periodos de gracia, dándome un total de pago proporcional a pagar. Bien, hasta aquí hemos almacenado el periodo de gracia. De hecho, veríamos un cambio si nosotros modificamos el periodo de gracia dentro de los 60. Vean lo que pasaría en la tabla de amortización. De pasar a 3, nosotros pasaríamos a 6 bajo las mismas condiciones. Entonces ya sabemos cuánto estaríamos pagando de capital. Lo que nos hace falta es en los siguientes periodos, que son aquellos que son mayores al rango. Entonces, ahora vamos a generar una lista que nos permite almacenarlo, pero para eso necesito saber primero cuál va a ser la forma de pago. Recuerden que en una tabla de amortización la forma de pago se subdivide en 3 formas: pagos que incrementan con el tiempo, pagos que reducen con el tiempo o pagos proporcionales a través del tiempo. Vamos a hacerlo con pagos proporcionales a través del tiempo para que podamos insertar en el sistema una fórmula o una función que se le conoce como en def en Python. Esas funciones son fórmulas preestablecidas que podemos preguardar en sistema. Es como en un sistema
VBA en Excel es pregrabar una función que podamos utilizar dentro de las hojas de cálculo. Entonces vamos a generarla, la vamos a llamar pago proporcional. Y en este pago proporcional generalmente requerimos el capital. Hay que escribirlo bien. Capital. Requerimos el plazo. Y requerimos la tasa. Hay que tener mucho cuidado de escribirlas así bien como las vamos a escribir abajo, porque si no aquí puede generar algún tipo de confusión. Entonces, para esta función, lo que nosotros requerimos, vamos a abrir una hoja de navegación y vamos a buscar una fórmula de tabla de amortización para pagos proporcionales. Fórmula pagos proporcionales. Es una fórmula de matemáticas financieras. Déjenme tenérselas. Aquí la tenemos, miren. Déjenme un momento se las muestro. Esta es una. Que nos representa la forma o el monto a través del cual vamos a pagar, ¿no? Cuotas constantes de amortización en un préstamo del capital va a multiplicar a la tasa por 1 más la tasa elevada a la n por 1 menos tasa. Todo eso tendrá alguna formulación o diferencia para el cálculo. Entonces vamos a generarla. Déjenme abrir el Notch. Para acá. Ahora sí, vamos a generar la fórmula correspondiente que va a llevar nuestra tabla de amortización. Aquí los dos puntos corresponden al inicio de la fórmula. Al inicio de la fórmula. Y esto aquí hay que meter los datos, ¿no? El valor del pago va a corresponder a, vamos a abrir dos paréntesis y vamos a iniciar con el capital. El capital es el que tomamos en la parte de arriba. Vamos a darle capital. Vamos a darle capital. Y a este, déjenme revisar la fórmula. Y a este le vamos a dar, déjenme identificarla como está. Ok, ya la tengo aquí. Ok, sería igual al capital entre 1 menos, abrimos paréntesis y le ponemos 1 más la tasa. Pero ojo con la tasa tiene que estar escrita como en la parte de arriba porque es la variable que nos está solicitando. Entonces, 1 más la tasa y esto lo vamos a elevar. Y la forma que elevamos en Python generalmente es con el doble asterisco. Eso nos permite hacer el exponencial. Abrimos otro paréntesis, le damos menos el plazo. Recuerden escribirlo exactamente igual como viene arriba. Plazo. Vamos a cerrar dos paréntesis y eso lo vamos a dividir entre el valor de la tasa. Cerrando dos paréntesis más. Ahora, necesito saber cómo de la función vamos a traer el valor resultado. Entonces lo que le voy a hacer es que el valor que me trae este resultado va a ser return y va a ser igual al pago. Igual al pago. Okay. La voy a correr, la tenemos como referencia y quiero que vean qué es lo que estamos generando. Es cada que yo mande a llamar la palabra reservada pago proporcional, voy a requerir meterle tres conceptos: capital, plazo y tasa. Cuando se metan estos, los va a sustituir en la fórmula y lo que me va a tener es el resultado del valor de pago. Vamos a ver abajo. Yo voy a mandar a llamar el pago proporcional y le voy a poner un capital de 10, un plazo de 10 y una tasa del punto 1. Cuando lo corra, 0.1, a ver qué es lo que me está pidiendo, no encuentra el valor de tasa y miren, eso es lo que les comentaba. Las tasas tienen que ser exactamente bien escritas porque si no las escribimos de alguna manera mal, nos va a generar error en la fórmula porque no detecta que es tasa para la fórmula. Corremos, vamos a correr y ven, ya me trae el pago proporcional para un monto de 10 meses o 10 pagos para un monto de 1000 y con una tasa de interés del 10%. Ahora, esto lo tengo que traer a mi sistema de pagos que voy a tener en la tabla de amortización. Entonces, vamos a generar el pago proporcional
proporcional, pero para eso necesitamos listar aquellos que no están en el rango, ¿no? Posteriores a los datos que tenemos. Vamos a mandar a llamar el pago proporcional. Vamos a ver la tabla. Así es la fórmula. Necesitamos la tabla de amortización para mandar a llamar qué es lo que tenemos y qué es lo que nos hace falta. Bien. Tenemos los pagos correspondientes. Ahora lo que me hace falta es empezar a contar después de. Esto los puedo ir llenando uno por uno bajo la condición, pero el primero es el que necesito calcular para después ahí empezar con los cálculos correspondientes. Entonces, posterior a la tabla de amortización, posterior al periodo de gracia, perdón, entonces vamos a generar un punto localización y le voy a decir en la fila que corresponde al periodo de gracia más un periodo, dentro de el capital, que es el capital entre columnas. Por el momento, si nosotros lo mandamos a llamar así, nos va a dar 0 porque no tiene ningún dato almacenado. Pero en ese nosotros deberemos iniciar con el monto a pagar. Corremos y si nos vamos a tabla de amortización para correrlo en la parte de abajo, aquí es control C, no queda el monto ahí. Vean cómo ahora, miren, me lo está generando en un periodo por arriba de, entonces no vamos a generar el más 1, lo vamos a dejar como está y vamos a correr desde arriba. Pagos proporcionales, ahí está. Entonces ya tenemos el monto total que debemos de pagar. Para el interés, igual sería la misma fórmula, entonces vamos a tomar el mismo periodo, nada más vamos a cambiarle la columna donde debe de trabajar, que sería los intereses, y esos intereses trabajarán de la misma forma como lo trabajamos en el periodo de gracia. Podemos correrlo y observar el comportamiento. Listo. Ahora, lo que sí tenemos ya diferente es el pago proporcional, porque aquí debemos empezar a pagar. Entonces vamos a tomar prestada la estructura y vamos a meter la fórmula de pago proporcional en la columna de pago proporcional. Listo. Le ingresamos. Esta la vamos a hacer igual. ¿A qué la vamos a hacer igual? A nuestra palabra reservada que definimos en la función de pago proporcional, y le vamos a agregar los conceptos de nuestra deuda, que es el monto. Luego nos pide el plazo, que el plazo está definido por el número de pagos, y nos pide la tasa. Y aquí la tasa hay que jugar con la mensualidad, entonces la vamos a tomar de aquí arriba. Listo. Dejemos un poquito para grande para que se alcance a ver. Ahí está. Vamos a correrlo y corramos. Vean cómo me está generando el pago, pero aquí tenemos un detalle con respecto a la tasa. Nos está dando un pago muy amplio y hay que revisar por qué nos está dando ese pago muy amplio. El número de periodos es para 60, pero nosotros no vamos a pagar 60. Lo que vamos a hacer es el pago, el número de pagos menos el periodo de gracia. ¿Por qué el periodo de gracia? Porque recuerden que ese periodo de gracia, para hacerlo, lo voy a pasar para abajo después del enter. Nos pide la tasa, ahí está. Número de datos, perfecto. Nada más vamos a meterlo entre paréntesis para que no haya confusión con la tasa. Aquí. Los paréntesis. Y falta cerrar un paréntesis en la fórmula. Vamos a correr y revisar la fórmula que está dando como debería de estar dando. Siendo un valor muy grande, vamos a revisar dentro de la fórmula pagos a ver qué es lo que está ocurriendo para resolver este problema. Aquí es 1 menos 1 más la tasa elevado a plazo. Cerramos, perfecto. Abrimos y cerramos. Vamos a correr. Dice que no encuentra un paréntesis. Tengo un paréntesis de más aquí. Corramos. Perfecto, ya nos trajo bien. Bien. La fórmula de tabla de amortización tenía un error en paréntesis, lo corregimos y lo metemos. Le metemos los conceptos de pago de la tabla de amortización, que son el número de periodos, que corresponde al número de pagos que se van a realizar, menos el periodo de gracia, para que se descuenten de los plazos, y la tasa de interés dividido entre 12 para hacer la periodicidad mensual. Ahora nos falta la pago proporcional.
y vamos a tomar la misma estructura, pero ahora vamos a cambiarlo a la columna de pago proporcional. ¿Qué debe tener ese valor de pago proporcional? Bueno, de lo que haya pagado, pues hay que descontarle los intereses, y eso es lo que vamos a aportar a capital, al menos en el primer periodo. Este será igual, voy a poner los paréntesis para estructura, y le voy a decir, del valor que tengas de intereses, valor que tengas de pago proporcional, el valor que tengas de pago proporcional, le vas a restar el pago de intereses menos el pago de intereses. Ahora, vamos a también cambiarle la estructura del nombre de la tabla, de la columna donde tiene que llenar el espacio. ¿Está? Es ahora el pago a capital lo que tienen que mandar a llevar. Listo. Corremos. Y ahí está. Vean cómo de los 2.274 que nos dan el pago proporcional, el pago que corresponde a capital son 1.440 y un pago de interés de 883, de un monto total de 100.000. Ahora, ya recorrimos, hay que recorrer todos los pagos extras y eso lo haremos a través de un bucle. Bien, ¿se puede hacer de otra forma que optimice el tiempo? Sí, pero para conocimiento de las cuestiones básicas en Python vamos a utilizar un bucle denominado por for. Este for, que va a ir desde el punto i en un rango, un range, de qué celda a qué celda queremos que vaya. Bueno, iniciará ahora sí el periodo de gracia más 1 más 1 y terminará en el número de pagos. Bueno, me dirán, ¿y qué es lo que estamos haciendo específicamente aquí? Pues vamos a imprimirlo, vamos a poner un print y vamos a mandar a llamar el. Veamos qué es lo que está haciendo. Se mete y entonces empieza a contar desde el pago proporcional, que sería el 6, y empieza por uno pasando 7, 8, 9, 10, 11 hasta llegar al último dato que tenemos en la tabla, que era lo que queríamos, porque al fin y al cabo lo que nosotros necesitamos para terminar nuestra tabla de amortización es llenar los espacios del 6 hasta el número 59. Vamos a recorrerlo, vamos a cortarlo. Para cortar celdas, aquí viene, es con X, X. Si lo tenemos que hacer así, es edit, input, perfecto. Ahora, ¿qué va a tener en los datos de la localización? Y es lo que nosotros queremos que determine la tabla de amortización. En el pago, vamos a dar la estructura y le vamos a decir, en el pago, en la columna I de capital, se va a calcular a través de la resta de lo que ya hemos aportado en el periodo anterior con lo que deberíamos en el periodo anterior. Entonces vamos a tomar el valor de pago a capital, y aquí sería el pago a capital en el periodo I, pero nosotros no queremos esa fila, sino queremos la fila anterior. Entonces vamos a poner -1 y a este le vamos a restar, bueno, al capital, quiero tomarlo así, al capital le vamos a restar el pago proporcional. Pero igual lo mismo, vamos a tomarlo del periodo 1. ¿Y a qué me refiero? Porque digo que el periodo I-1. Déjenme irme a tabla de amortización otra vez y mostrarles la impresión. Bien. Lo que quiero es que este valor del 6 se calcule con la resta del pago a capital del periodo 5 y con el capital, es decir, el capital menos el pago a capital del periodo 5. Entonces voy a tomar los datos anteriores para poder calcular el 6 y lo mismo para el 7. Voy a tomar lo que tengo en el 6 para poder calcular el correspondiente. Perfecto. Bien. Ya se hace la resta de estos datos. Cerramos el paréntesis que abrimos y ahora nos hace falta el pago a interés. Y ahí vamos a tomar la estructura de pago a interés del monto con una estructura diferente. En el número de periodo vamos a seguir recorriendo en el I y el I va a corresponder al monto de pago de ese periodo. Entonces tenemos que tomar el monto o el capital de ese periodo a pagar, pero no I-1, sería I. Nuevamente mostremos la tabla.
para esto vamos a darle una forma de impresión que es .head, que es como los números que quiero de la cabeza, o sea, la parte de arriba de la tabla que quiero que me muestre, y voy a mostrar 6 pagos. Bien. Vamos a mostrar 7 porque quiero los vacíos. Y vamos a la estructura. Le estoy diciendo es, de lo que ya hayas calculado, de lo que debes en el periodo, calcúlame los intereses. Por eso es que aquí utilizamos I y no I menos 1. Porque no necesito los datos anteriores, sino necesito este periodo para saber cuánto voy a pagar de interés. Y me hace falta mi pago proporcional. Pero el pago proporcional vamos a utilizar la misma fórmula de estructura que tenemos en el pago proporcional determinado arriba. Vamos a pegarlo y ahora va a ser en el periodo I, periodo que sea I, vas a calcular el pago proporcional del monto, número de pagos menos el periodo de gracia y la tasa de interés dividida entre 12. Y me hace falta ahora el pago a capital. Y el pago a capital va a tener la misma estructura que tenemos acá arriba, pero tiene que ser igual en el periodo I. Vamos a quitarle pago y vamos a poner I. Aquí igual le vamos a poner I. Aquí igual le vamos a poner I. ¿A qué refiere esto? Bueno, cuando nosotros determinamos el pago a capital, le vamos a restar al pago proporcional le vamos a restar lo que tenemos en intereses, pero no requerimos los anteriores, sino lo requerimos de este periodo. Miren, ya hemos terminado en sí con esto la tabla de amortización. Entonces vamos a imprimirlo para que vean el resultado de nuestra estructura que acabamos de correr. Bien. Y ya terminamos. Los pagos proporcionales de la deuda sabemos que corren cuando en el último periodo correspondiente el pago a capital es igual al pago proporcional a capital que se va a realizar. Entonces ya tenemos nuestra tabla de amortización. Y veamos la dinámica de esto. Nosotros podemos ya cambiar las condiciones del crédito hasta 1.000.000. Cambiar los periodos de gracia a solo 3 con una tasa de interés del 8%. Voy a dar en Cells y le voy a dar Run All. Corre todo y entonces meteré mi tabla de amortización. Y este ya va a estar cuadrada correspondiente. Entonces cada dato variable que yo le vaya metiendo me va a permitir generar una tabla de amortización. Pero bueno, seguimos en un ambiente de Python. Lo que necesito es llevarlo en un ambiente de Excel, que es donde se llevan las hojas de trabajo. Entonces le voy a poner .csv, es un archivo muy ligero, y le vamos a llamar tabla 1. Y para esto siempre es importante darle la extensión correcta, CSV. También lo podemos cargar Excel directo, pero vamos a correrlo en ese término. Miren, voy a dar Enter. Y ahora, en nuestro ambiente de trabajo, que era la carpeta donde estábamos nosotros trabajando, que está acá, vean cómo se ha creado un archivo CSV, que si nosotros lo vimos desde aquí, nos aparece esta ventana. Pero si se van a su carpeta que se generó en escritorio, si seguimos la misma línea de estructura, que es esta, en sesión 1, aparece tabla 1. La voy a abrir. Y bien, nos muestra la tabla de amortización que nosotros hemos generado bajo las condiciones de 60 pagos. Ahora dicen, bueno, sí, ya bien, está padre, pero ¿qué más? Bueno, precisamente la estructura de Python nos permite optimizar los tiempos de trabajo de tal forma que yo al modificar la forma de pago desde Python y los montos de pago, yo ya no me tengo que pelear con esto porque automáticamente la tabla que nosotros tenemos en la carpeta de trabajo se actualiza y nos trae la nueva tabla de amortización. Bien. Vamos a rezar porque nos está generando 61 y nos debería de generar 40. Vamos a ver qué estamos haciendo de detalle. A ver, vamos a ver. Primero es tabla 1 y vamos a imprimir tabla de amortización. Queremos ver qué está generando. Tabla de amortización está generando. Vamos a revisar los últimos pagos. Miren, de hecho aquí hay un detalle con el for. Que está generando una diferenciación por el monto, el número de pagos y nos da valores negativos. Así que vamos a revisarla y a trabajarla. Vamos a ver qué es lo que está dando. Esto es para el monto. Es que no corrió todo.
genera la tabla de amortización sin ningún inconveniente, los montos correspondientes por la tabla de amortización, nos trae los pagos proporcionales considerando periodos de gracia, nos trae los montos de intereses totales y nos trae el pago a capital en cada uno de los pagos, cuadrando el último pago a capital con el capital insoluto que se tiene de la deuda. Lo podemos hacer otra vez y tantas veces, tantas n veces se nos ocurra con las condiciones que nosotros queramos sin necesidad de estar metiendo fórmulas Excel y complicándonos la vida. Ya corrió, me voy a mi carpeta nuevo, abro mi carpeta, abro mi archivo de trabajo y bien, cuadra con los 20 pagos, el monto establecido, periodos de gracia, y entonces ya no me tengo que estar peleando con las fórmulas en Excel. También hay que entender que Excel a veces llegamos a trabajar tanto Excel con un número de datos tan amplio que deja de ser funcional. Entonces todo lo que se trabaja en Python nos permite optimizar los tiempos y los espacios del archivo. Vamos a dejar la sesión hasta aquí para continuar la próxima semana en su sesión de clases.